¿Qué tal? Listo. ¿Qué tal? Soy Carlos Montesinos Kramsky. Tengo la oportunidad de intervenir en esta ocasión a petición de la alumna Diana Veranda, una destacada alumna de nuestro séptimo semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. El motivo de esta intervención es hablar sobre política criminal. Bien, creo que este tema, este campo del derecho, que tiene muchas implicaciones con la sociología principalmente, hoy más que en cualquier otra época de nuestro país necesita una especial atención. Es claro que en las últimas décadas, más allá de la alternancia política de partidos en el poder, mucho más allá de esa discusión que me parece superficial, hay un crecimiento exponencial del fenómeno delictivo y obedece, por supuesto, al cambio y transformación de pautas de conducta, de valores cívicos, valores culturales, de situaciones económicas que de alguna manera explican, no justifican, pero explican la complejidad delictiva del país. ¿Qué entendemos por política criminal? Pues bueno, de entrada tendríamos que saber qué es la serie de políticas públicas, de instituciones, de conceptos, de nociones que van a dirigirse de manera general a dos campos. Primero, al castigo o penalización ante una conducta atípica, ¿no?, que causa un daño, conocido como delito en términos de derecho penal. Va a ser esta serie de postulados, instituciones, códigos, leyes, personas, nociones que van a atender a, digamos, a la incidencia delictiva, van a atender a cómo castigar o cómo reinsertar socialmente, desde otra perspectiva, reinsertar o resarcir, ya con estos enfoques contemporáneos de derecho penal, a cómo resarcir los daños, por una parte. Y por otra parte, previo a la realización material de los delitos, procura también la política criminal contrarrestar, prevenir esta incidencia delictiva. Es decir, es una medicina inmediata, la política criminal, frente a los delitos y a los delincuentes, pero también pretende ser un campo previo de prevención y de estudio de las razones por las que suceden, las causas por las que suceden los delitos, los perfiles psicológicos, los modus operandi, las razones sociológicas, la incidencia de la sociología jurídica de por qué suceden los delitos, y trabajar entonces en este campo previo para aminorar la persistencia del fenómeno delincuencial. Decía al principio que hoy, más que cualquier otro momento de nuestro país, es sumamente importante. Esta es una sociedad, repito, que más allá de la discusión política, que muchas veces no resuelve las cosas del país, hay una realidad social que es a la que hay que atender, que es a la que hay que cuestionar y a la que hay que darle solución. Ha habido durante mucho tiempo, por razones diversas, tiene que ver con prácticas sociales, prácticas gubernamentales, malas, buenas, políticas, económicas, pero también por un tema de falta de apego al derecho, de falta de apego a las reglas, por una relativización de la conducta, de lo bueno y lo malo. Ha habido un crecimiento desde pequeñas conductas atípicas y antijurídicas hasta las grandes digamos, conductas, ¿no?, en este país. Es por muchas razones, repito, es lo económico, pero es lo social. En lo social encontramos muchas cosas que nos dan pauta. Yo no abono, digamos, no procuro, no soy de la idea de una sociedad moralista, pero sí de una sociedad ética. Y la sociedad ética en México y en cualquier lugar tiene que procurar y entender y dilucidar entre el bien y el mal en un sentido general, laico, no religioso, no moral, y saber que el bien común, ¿no?, quizá nos podemos remontar hasta
el nacimiento de la modernidad en Francia, previo a hablar del bien común, hablar del contrato social, y quizás eso es muy teórico, pero en un sentido inmediato hay una claridad del ciudadano, de la persona, para entender lo que es bueno y lo que es malo. Pero me parece que lo que ha sucedido en nuestro país es que muchas circunstancias que apremian la vida del mexicano común, lo económico fundamentalmente, ha terminado por relativizar, por hacer relativo esto de, bueno, lo hago, pero pues no es tan malo porque lo hace mucha gente. Entonces, en esta justificación se pierde mucha consistencia ética. La dimensión ética de los actos ciudadanos ha sido relativizada, ha sido volatizada por la justificación de lo plural. Es decir, no lo robo yo, pero alguien lo va a venir a robar. Entonces, de que lo robe alguien, que no voy a ser yo, a que lo robe yo, si alguien lo va a robar de todos modos, que sea yo. Lo digo quizá de una manera muy simplista, pero creo que esta degradación del compromiso ético, quizás viendo esto de una manera muy socrática, ¿verdad? Pero la volatización del compromiso ético del ciudadano es lo que ha permitido abrir las puertas a no solo traspasar la frontera, que a veces no es tan imperceptible, es muy perceptible entre lo bueno y lo malo, sino que se traspasa de manera masiva. ¿En dónde creo que está, hablando de historia y hablando de política criminal y cómo ha ido cambiando quizás ciertas concepciones sociales? Terminaría yo con cosas más puntuales de política criminal. ¿Dónde ha ido cambiando, pienso, este fenómeno, cómo creció este fenómeno de la apología de la violencia y de la apología del delincuente y de la vida del delincuente, el estilo de vida? A mediados de los años 80, 84 más o menos, si no estoy equivocado, 84, 85, la captura de Caro Quintero, la captura de Don Neto, dos narcotraficantes muy célebres en ese momento. Caro Quintero incluso hoy prófugo de la justicia, hay una historia muy interesante. Representaron grandes hechos de la política, de la vida social del México de mediados de los 80, pero yo tengo clara memoria, a pesar de que era un niño en ese momento, 10 años, 9 años, que la sociedad mexicana empezó a hacer lisonja, festival, empezó no se trata tampoco de demonizar, porque ojo, la política criminal también atiende a las razones psicológicas y circunstanciales del delincuente, pero me parece que socialmente se empezó a ver a estos personajes como ya no un antihéroe, sino como héroes. Incluso por ahí, habría que hacer memoria y buscar en YouTube, seguramente está, se hizo alguna supuesta grabación, no fue cierta, era algún comediante, o lo que ahora se llama stand-up comedy, esto que hacen en los bares, ¿no? Hablar y contar chistes. Por ahí alguien de ese perfil, hace muchos años, 35 años de esto, hizo un supuesto cassette de Rafael Caro Quintero desde la cárcel de Santa Marta, Catitla, si no estoy equivocado. Creo que él era mal, o sea, era apócrifo, no era este personaje, pero fue un fenómeno de ventas. También, y hablando quizá de otro tipo de delincuentes, Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía de la Ciudad de México en la época del presidente López Portillo, bueno, aquel libro de Lo Negro del Negro, que daba cuenta de sus, no él, sino quien lo escribió, de la impunidad y de los excesos con los que se dirigía este funcionario. Bueno, me parece que esto de Arturo Durazo Moreno, esto de estos personajes, empezó a convertirse en motivo de relativización, porque empezó a asimilarse que la corrupción, el fenómeno delincuencial o corrupción, es algo natural en los mexicanos, ¿no? Aquella famosísima frase que hizo para alguna pastorela, la escribió para una pastorela el inolvidable Germán Dehesa, un intelectual brillantísimo, un crítico cultural muy brillante, Germán Dehesa. Él escribió para una pastorela, quizá en los años 70, aquello de el que no tranza no avanza. Y esta frase de la pastorela, pero lo dijo en un sentido crítico,
pues se convirtió a la postre en el que no tranza, no avanza, o el año de Hidalgo y otras relativizaciones de lo antiético se convirtieron en práctica común. Esto creció, ¿no? O sea, este fenómeno de la relativización y de la romantización de estas figuras creció, y me parece que siempre, y ese es el reto del derecho penal, de la política criminal, siempre va a la saga, ¿no? Los postulados, la teoría jurídica va a la saga del crecimiento social. En donde, a pesar de esto, de esa circunstancia, me parece que hay un lugar, hay un espacio en donde la educación superior, la educación en lo general, pero la educación superior en lo particular, se desfasó. Ante estos hechos de relativización de la conducta delincuencial y la romantización de sus personajes, el crecimiento del deterioro económico y circunstancias de vida en este país, que ese es un hecho no generalizado, quizá con matices en algún lugar, en algunos menos, hizo también que la educación superior, que el tener una carrera o el tener un oficio dejara de ser una meta vital para generaciones enteras de jóvenes. Entonces, aquel futuro promisorio que construyó la clase media a partir del nacionalismo revolucionario en los años 40, 50, este México que creció económicamente, el de los 50, 60, el del llamado milagro mexicano, tuvo un éxito importante, creció la clase media, pero el deterioro económico y la relativización de la conducta atípica, antipenal, antijurídica, esta justificación, ¿no?, hizo, me parece, que para el horizonte, aquel horizonte de una carrera, una licenciatura, un oficio, una carrera básicamente, como una meta en la vida, ante la dificultad de alcanzar esa meta y lo poco redituable que constituye tener una, por lo menos en primera instancia, una carrera, haya llamado la atención de estas generaciones jóvenes en ver el horizonte de realización personal no en una carrera, sino quizá fuera de ella, fuera de la formación educativa, de la formación superior, de la educación superior, y verla dentro de los límites del fenómeno. En algunos casos no puedo generalizar, la generalización es uno de los más grandes desde absurdos, no puedes generalizar, pero sí ha sido común, ¿no?, entender por qué fuera de la universidad o fuera de este alguna vez promisorio horizonte está empezándose a ver la realización personal. ¿Por qué? Porque atrae dinero de manera más rápida, porque hay un estilo de vida que se ha construido. Yo no voy a culpar a los medios de comunicación. Finalmente, cada persona consume los productos mediáticos y los medios de comunicación que quiere, nadie obliga a nadie, pero sí se ha construido ciertamente un horizonte de estilo de vida, de modo de vida, de idealización, que no está ya dentro de tu porvenir como profesional, y sí está en cambio en actividades muchas veces antijurídicas, muchas veces contra los intereses, pues, de la ciudadanía. Y justamente fue posible porque previo a esto, repito, algunas décadas atrás se empezó a romantizar y se empezó a relativizar. Entonces, que una persona hoy diga, bueno, pues ya no me interesa estudiar, pero el problema es que no es una persona, son muchos, no me interesa estudiar y voy a tomar parte como extorsionador o como cualquier otra conducta típica, no es ya condenable socialmente. Es decir, es condenable desde lo ético, pero ¿quién? La pregunta acá para concluir es, ¿quién está discutiendo desde lo ético? Cada vez menos estamos discutiendo lo ético. Entonces el llamado es, tendríamos que retomar el tema de política criminal para entender que ciertamente tendríamos que, ya se ha superado los enfoques puramente punitivos, ¿no? No es el castigo por el castigo, es la rehabilitación, es la reinserción y el resarcir los daños. Pero en esa reorientación del sentido del derecho penal, de la política criminal, hay también que entender que el mexicano común, la aspiración del mexicano común, hoy está en un lugar muy distinto que cuando se construyó, ¿no?, los cimientos, las instituciones
y también las figuras ideales de a qué aspira un mexicano y cuál es el motivo de tener un trabajo o tener una profesión. El país cambió, el mundo cambió, y a mí me parece que entender el fenómeno delincuencial pasa necesariamente, y entender a la política criminal y una política criminal mejor, pasa necesariamente primero por entender desde lo sociológico y desde los estudios culturales cuáles son esas aspiraciones, para poder entonces, a partir de ello, tener una política criminal más acertada y más objetiva, y con una lectura más clara de esta realidad, de esta cambiante sociedad mexicana. Muchas gracias.